para entender por qué se produjo la revolución en Rusia en el año 1917, tenemos que entender cómo se vivía en Rusia justo antes de 1917. Es decir, cómo se vivía en el imperio ruso de los zares. En primer lugar, el imperio ruso antes de 1917 era un imperio enorme donde vivía población diferente culturalmente, étnicamente, religiosamente, es decir, vivían judíos, vivían musulmanes en esta zona, vivían polacos, vivían ucranianos, es decir, Rusia era un imperio plurinacional. Ni que decir tiene que todos estos grupos vivían sometidos bajo el dominio y el control de el grupo eslavo de los rusos, que imponían su idioma, sus culturas, sus costumbres, etc. Ahí tenemos ya a un montón de descontentos en el imperio ruso de los zares. Además, la inmensa mayoría de la población eran campesinos, campesinos sin tierras, que tenían que trabajar, por tanto, las tierras que pertenecían a la aristocracia y, por tanto, en condiciones de miseria. La mayor parte de la población vivía, por tanto, rozando la pobreza o casi en la pobreza, como vemos en la foto, con trabajo desde chicos, sin ir al cole, es decir, sumidos en el analfabetismo. Este atraso socioeconómico, pues también crea un montón de descontentos por su situación material. A eso se añade que políticamente Rusia era una autocracia. ¿Qué quiere decir autocracia? Que todo estaba sometido al control rígido, absoluto y total del zar, que era el nombre que se le daba al emperador, que viene del latín César, que significa emperador. La familia de los Romanov, que vemos aquí en este momento. Él controlaba toda la población sin ninguna posibilidad de libertad política, con un cuerpo enorme de funcionarios a su servicio y un cuerpo enorme de soldados a su servicio, y reprimía, usando a los soldados y a los funcionarios, podía reprimir a cualquier persona en el imperio que estuviera en contra de la política del emperador. Bien lo enviaba a los campos de trabajo en Siberia, bien incluso les condenaba a muerte. Por tanto, la oposición tenía que vivir en la clandestinidad, pero se había creado un montón de descontentos con la situación de Rusia. Como vemos, eran muy diversos. Lo único que tenían en común, que querían quitar al emperador. Ahora, para poner diferentes cosas cada uno. Resumiendo, podemos decir que había dos principales partidos políticos. Uno era el partido Kader, que era el partido de los burgueses, que defendían pues que se creara en Rusia una democracia capitalista, liberal, pues como las que existían en el resto de Europa. Las clases bajas, los campesinos, los proletarios, pues estaban a favor del marxismo, de poner una dictadura del proletariado que repartiese la riqueza, y formaban el Partido Socialdemócrata. Ahora bien, el Partido Socialdemócrata, a su vez, estaba dividido en dos grupos, los mencheviques y los bolcheviques. Los mencheviques eran la mayoría, pero menchevique significa minoría, porque los vencedores bolcheviques pues argumentaron falsamente que eran una minoría. Los mencheviques básicamente lo que querían era seguir a rajatabla las teorías de Karl Marx. ¿Cuáles eran las teorías a rajatabla de Marx? Que primero se tenía que producir una revolución de la burguesía que pusiese un sistema parlamentario, y luego los proletariados tendrían que hacer una revolución contra la burguesía para poner la dictadura del proletariado. Frente a ello, los bolcheviques decían que había que adaptar las teorías de Marx, que eran muy generales, a la situación concreta de Rusia, y que había que hacer la revolución del proletariado, la dictadura del proletariado, directamente, sin esperar a la burguesía y contando con los campesinos, porque en Rusia la mayoría de la población era campesina y había muy pocos proletarios. En cualquier caso, por si la situación era difícil,
grupos nacionales reprimidos, pobreza y analfabetismo, falta de libertades políticas. Lo único que faltaba era la Primera Guerra Mundial, donde el pueblo es enviado a morir en los campos de batalla. Y eso fue la gota que colmó el vaso, para que en febrero de 1917 las mujeres organizaran una manifestación contra la guerra. ¿Por qué las mujeres? Porque en estos momentos los hombres estaban luchando en el campo de batalla en la Primera Guerra Mundial. El zar, cuando se enteró de la huelga de mujeres, ordenó a su guardia disparar contra los manifestantes. Le ordenó disparar contra mujeres, contra niños, contra ancianos. La guardia lo que hizo fue rebelarse y unirse a los manifestantes. Por lo tanto, el zar renunció al trono y se creó una Duma, un parlamento, que es como se dice en ruso, Duma, donde va a tener mayoría el partido Kadet, porque se va a poner sufragio censitario. El partido Kadet, que representa los intereses de los burgueses, ya ha quitado al emperador, pero va a decidir continuar en la guerra, cosa que va a molestar mucho al pueblo, y no va a hacer la reforma agraria que necesitan los campesinos para acabar con su situación de miseria. Es por eso que el Partido Socialdemócrata va a decidir organizar por su cuenta en las calles los soviets, las asambleas de ciudadanos que se encargan de luchar contra el poder oficial, que es el Parlamento de la Duma. En esa situación, lo que sí hizo la Duma fue una amnistía, es decir, el perdón a todos aquellos que habían sido encarcelados por el zar por estar en contra de las ideas del zar, es decir, todos los presos políticos de Rusia. Y uno de ellos es este hombre de aquí, Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin, que era el líder de los bolcheviques. Así que Lenin, gracias a la amnistía, puede volver a Rusia, se encontraba exiliado fuera de Rusia, y tal como llega en Rusia, dice que hay que hacer una segunda revolución contra el partido Kadet. Así que tras la revolución de 1917 se produce la revolución de octubre de 1917, en la que los bolcheviques, liderados por Lenin y por Trotsky, toman el poder y establecen la dictadura del proletariado. Lo primero que va a hacer, nada más llegar al poder, Lenin, es una nacionalización, es decir, expropiar todas las tierras de la aristocracia y todas las fábricas a los empresarios para repartir las tierras entre los campesinos y para repartir las fábricas entre los trabajadores de las fábricas, que pasan a ser los dueños. Y lo segundo que hace es sacar a Rusia de la Primera Guerra Mundial. Negocia el Tratado de Brest-Litovsk con Alemania, en el que decide salirse de la Primera Guerra Mundial a cambio de cederle a Alemania todos estos territorios que pertenecían a Rusia, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia y Besarabia, que es entregada a Rumanía. Todos esos territorios, la Unión Soviética, Rusia, que con el Imperio de los Zares iba por donde va esta línea, a cambio de que Alemania le deje salir de la Primera Guerra Mundial, la frontera Rusia pasa a esta segunda línea negra y Rusia se desprende de todos estos territorios. A partir de ahí, Lenin crea la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, es el nuevo nombre que se le va a dar al Estado comunista que ha creado Lenin, en el cual se reconoce el derecho de autodeterminación, es decir, el derecho de cada uno de los grupos nacionales a decidir por sí mismo. Es decir, la República Socialista Soviética, la URSS, va a ser una república federal. Va a haber un gobierno en Ucrania, va a haber un gobierno en Kazajstán, un gobierno en Turkmenistán, y luego habrá un gobierno superior que coordina todos estos en la confederación de la URSS. Establece la dictadura del proletariado y lo primero que va a estallar en Rusia es una guerra civil, porque la aristocracia se reúne, se asocia con el apoyo de los países europeos que no les gusta lo que está ocurriendo en Rusia, y la aristocracia crea un ejército, el llamado Ejército Blanco, frente al cual los socialistas, los comunistas crean el Ejército Rojo,
van reclutando voluntarios encargados por Trotsky, pues argumentándoles que está en juego la libertad que han conseguido, está en juego estas tierras que le han dado, estas fábricas que le han dado. Si vuelve la aristocracia de los zares al poder, pues le van a volver a quitar las tierras y las fábricas y van a volver a ser pobres. Por tanto, la gente se enrola voluntariamente en el Ejército Rojo para combatir en la guerra civil entre los propios rusos, los que están a favor y los que están en contra del comunismo. Y mientras tanto, como hay una guerra, pues las fábricas son destruidas, las tierras son destruidas, es una situación de pobreza y de dificultad. Así que Lenin decide lanzar la nueva política económica, la NEP, en la cual decide mezclar un poquito el comunismo con el capitalismo. Dice, porque si no, el comunismo no va a sobrevivir, porque en medio de una guerra civil la gente dice, bueno, hemos hecho una revolución y al final seguimos siendo pobres, y no se dan cuenta que son pobres por la guerra y no por el comunismo. Entonces deciden mezclar capitalismo y comunismo para contentar a la población. Lenin ganó la guerra, sin embargo, murió al poco y fue sustituido por Joseph Stalin. Joseph Stalin va a transformar un poquito los principios. Se suponía que la justificación de que hubiese una dictadura era usar el poder para repartir las riquezas. Pero Lenin ya va a usar el poder para convertirse en dictador autoritario, con un culto a la personalidad del líder. Todo se llena de estatuas de Stalin, de carteles de Stalin, todo es propaganda de Stalin, todo el mundo se reprime a todo el mundo que exprese alguna disconformidad, que diga que no está de acuerdo con las políticas de Stalin, pues enviado a la cárcel o directamente ejecutado en lo que se llamaron las purgas, y el Partido Comunista Ruso empieza a controlar toda la vida de los rusos. Al final, esto era lo que estaba pasando en aquella época de los años 30. Era una época de dictaduras autoritarias. Al mismo tiempo que está pasando esto, pues en Austria hay una dictadura nazi, en Alemania está Hitler, en Italia está Mussolini y en España pues va a subir también la dictadura de Franco con el golpe de Estado de 1936. Lo que sí consiguió Stalin es mejorar muchísimo la economía, porque lo que hizo fue colectivizar absolutamente toda. Deja de existir la propiedad privada en Rusia. Todo pasa a pertenecer al gobierno ruso. Y el gobierno ruso pasa a controlar totalmente la economía y elabora planes económicos cada 5 años. Los llamados planes quinquenales, en los que Stalin dirige toda la economía. Fomenta muchísimo la industria, industrializa Rusia y consigue que en una época, en los años 30, en los que en el resto de Europa está la Gran Depresión y la gente está en la pobreza, está perdiendo sus casas, en esta época la población rusa no tiene libertad política, pero tienen garantizada la vivienda, la alimentación, la educación, la sanidad y una serie de derechos básicos.